¿Qué tal? Soy Cecilia Soto, representante del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México, y estamos aprovechando la pandemia para encontrar los testimonios de numerosos chihuahuenses que están allá o que están en la Ciudad de México sobre las actividades que están realizando. Y ahora tengo la suerte de entrevistar al profesor Jesús Vargas, cuya área de interés es la historia. Él fue muchos años profesor de la Universidad Autónoma de Juárez y ahora está colaborando con la Secretaría de Educación de Chihuahua. Y tengo interés en preguntarle algo eh, muy conocido para los que pasamos de cierta edad y desconocido para la mayoría de los jóvenes. Por ejemplo, los jóvenes saben que últimamente los cineastas mexicanos han ganado los Óscares más importantes, pero desconocen que antes que ellos hubo un mexicano, un chihuahuense, que ganó 2 Óscares como actor de reparto y tuvo, pues yo creo que más de 10 nominaciones para mejor actor. Y me refiero al actor conocido como Anthony Quinn. Jesús tuvo la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo, y le quisiera preguntar sobre eso. Dinos, Jesús. Aquí con el gusto de hablar algo de una investigación que inicié hace muchos años y que concluyó en el año 2000, cuando Anthony Quinn estuvo aquí en Chihuahua, donde se le hizo un homenaje y hubo la oportunidad de platicar y de convivir con él algunos días en un lugar de la sierra donde él estuvo hospedado con su familia durante varios días, concretamente en el Hotel Divisadero. Entonces, pues vamos a platicar de quién era este personaje de origen chihuahuense y cuáles son las circunstancias en que él, naciendo en la capital del estado, emigra a Estados Unidos y unos años después se convierte en uno de los artistas más reconocidos en el mundo. Cuando uno va a Chihuahua capital, se topa con una escultura, una escultura de homenaje a Anthony Quinn. Yo creo que la gran mayoría de las personas ignora que Anthony Quinn fue chihuahuense, nació creo que en 1915, y yo te quisiera preguntar si fue chihuahuense de casualidad, porque su mamá pasó por ahí cuando le tocaba el parto, o si realmente tiene raíces mexicanas y chihuahuenses. Bueno, mira, la biografía de Anthony Quinn es algo muy apasionante, Cecilia. No nada más porque fue un gran artista. Es apasionante porque nació en un momento histórico en el que pasaron muchas cosas en México, especialmente la Revolución. El año de 1915 es el año de las glorias de la División del Norte y Francisco Quinn, el padre de Anthony Quinn, se involucró en la División del Norte con Francisco Villa en 1914. Se juntó con una muchacha originaria de un pueblo minero cercano aquí a la ciudad de Chihuahua, y de esta unión nació Manuel Pallares, Anthony Quinn. Pero además la mamá de Anthony Quinn era una joven de Parral que se había casado con un ingeniero que trabajaba en las minas de Parral y que había se había unido el matrimonio a esta joven de apellido Espinosa y de allí
había nacido el papá de Anthony Quinn. O sea, el ingeniero Quinn, que se casa con la señora Espinosa, es el padre de Frank Quinn, el papá de Anthony Quinn. Entonces, tenemos aquí una raíz, no solamente por parte del papá y de la mamá de Anthony Quinn, Manuela Payares, del pueblo de, sino también de la abuela que se casa con el abuelo de Anthony Quinn. ¿Y cuándo se va el niño, cuándo se va el niño Anthony Quinn a Estados Unidos? Bueno, mira, en 1998, Anthony Quinn publicó una segunda edición de una autobiografía. La primera versión de esta autobiografía se tituló El pecado original. En este libro, Anthony Quinn escribió algunos datos sobre su origen. Yo en el tiempo que lo leí, más o menos en los años 80, yo andaba interesado en buscar algunos datos sobre Anthony Quinn, porque en Parral me habían entrevistado una familia de apellido Reina que me aseguraba que eran familiares de Anthony Quinn. Se dieron ahí algunas circunstancias, pero ya cuando yo leí el libro del pecado original, donde Anthony Quinn ubica su origen en el pueblo de Placer de Guadalupe y da el nombre de la madre, Manuela Payares, entonces como que ya mi orientación hacia el origen de Anthony Quinn encontró un asidero documental y empecé a buscar la biografía. Más que nada, lo primero que quise ubicar fue exactamente el lugar donde había nacido. Durante un buen tiempo estuve entrevistando a algunas personas adultas del pueblo de Placer de Guadalupe. La familia de Anthony Quinn estaba ligada a una familia de apellido Oaxaca y estaba ligado a una familia de apellido Payares. La historia de la madre de Anthony Quinn es de novela, porque la mamá de Manuela Payares entró a trabajar en la casa de los ricos del pueblo Placer de Guadalupe, los Oaxaca. José Oaxaca, uno de los hijos menores de esta familia, tiene relación con la mamá de Manuela Payares, de ahí nace Manuela, y cuando cumple Manuela 15 años, se viene a Chihuahua, más o menos entre 1913 y 1914, estando aquí en Chihuahua, conoce a Frank Quinn, que vivía con su madre, la señora Espinosa, se entienden, y entonces Frank Quinn y Manuela Payares se van a la revolución juntos, y durante algún tiempo están juntos hasta que van a ser el niño de ambos. Manuela se regresa a Chihuahua y aquí nace Manuel Payares, Anthony Quinn. Todo esto ya lo pude precisar cuando encontré el acta. Esta es otra aventura, ¿verdad? Porque en los años 60, Anthony Quinn requirió allá en Estados Unidos mostrar su origen legalmente, y no tenía el acta. Él no había recibido el acta de nacimiento. Entonces recurrió a Miguel Alemán Velasco, le pidió que intercediera para que le buscaran en Chihuahua el acta. Se buscó en varios archivos, no se encontró el acta, y finalmente se hizo un acta en base a la información que se pudo
conseguir, y a partir de entonces ya quedó registrado que Anthony Quinn era hijo de Frank Quinn y Manuela Payares, que había nacido el 21 de abril de 1915, pero no aparecían más datos. Entonces yo anduve en el archivo del registro civil, en los archivos parroquiales, y finalmente, poco antes de que viniera Anthony Quinn, el 28 de abril del año 2000, a recibir el homenaje que le tributó el gobierno del estado, localicé el acta donde se precisa la dirección donde vivía su madre, en la colonia obrera, la calle 31, viene ahí las circunstancias en que fue registrado, la fecha precisa, que no era el 21, sino que era el 23. Pero, y entonces, él es hijo, literalmente, de una Adelita, y cuéntanos qué hacía Frank Quinn en la Revolución. En su libro autobiográfico, Anthony Quinn relata que su padre participó en la tropa de la División del Norte. Sin embargo, buscando información, me encuentro con una cita que Alberto Calzadías, un chihuahuense que escribió más de 12 libros sobre la revolución y particularmente sobre el villismo, Alberto Calzadías presenta datos en uno de sus libros de que en la División del Norte Francisco Villa tenía relación con un norteamericano llamado Frank Quinn que le conseguía armas en Estados Unidos. Esta versión documentada me pareció más creíble que una persona como lo era Frank Quinn en aquel entonces, pues no se aventara con el rifle a andar entre la tropa, ¿no? Sino que tenía una misión especial. Era un traficante de armas para la División del Norte. Y mientras Manuela lo pudo acompañar en la revolución, anduvo con él. Pero aquí no está claro. Anthony Quinn dice que su madre le platicó que cuando ya estaba avanzado el embarazo, Francisco Villa dio órdenes de que todas las mujeres que estuvieran embarazadas y que no pudieran moverse rápidamente en los traslados y eso, se regresaran, y que esta fue la razón por la que Manuela se regresó a Chihuahua. En Chihuahua, Manuela recurrió a la familia Oaxaca, que era la familia de José, el abuelo de Manuela, el que había tenido una relación con su madre, y esta familia fue la que le prestó una casa modesta de la ciudad de Chihuahua, en la colonia obrera. Todo esto fue surgiendo. Yo entrevisté aproximadamente unas 20 personas y con toda la información pude reconstruir la vida de los primeros años de Anthony Quinn, la vida de sus ancestros. Me falta únicamente, y lo tengo pendiente, hacer un seguimiento sobre la señora Espinosa, la abuela de Anthony Quinn, de Parral, porque esta mujer es muy especial. Esta mujer, la abuela de Anthony Quinn, es la que lo educa. Es la que en Estados Unidos, desde que Anthony Quinn tiene 3 años, se encarga de él. O sea, él se lo llevan a Estados Unidos a los 3 años, pero ahí lo cría la abuela. La abuela, hasta los 20 años. Y él nunca vuelve a ver a su madre. Sí, la vuelve a ver, pero ya grande. Manuela se casó después de que... De haberlo tenido a él. Después de que le dejó el hijo a la abuela. Manuela se casa en Estados Unidos, hace un buen matrimonio, vive como una migrante ya norteamericana,
Y cuando a Anthony Quinn le surge la necesidad de saber de dónde viene, la busca, con todo el resentimiento que le tenía, porque él lo dice, que él tenía un resentimiento con su madre porque lo había abandonado. Incluso se duele de que en algún momento la mamá pensó hasta en regalarlo. Bueno, hay que recordar la manera en cómo la sociedad castigaba a las jóvenes que tenían hijos fuera del matrimonio, ¿verdad? Era un ostracismo terrible al que las condenaba. Eh, a ver, cuéntanos más. Pero nada más, déjame terminar, Cecilia, porque esto es importante. Cuando Anthony Quinn anda en los 60 años, siente esta necesidad, va y busca a su madre, le pide que le platique, y lo que él publica en su libro El pecado original es lo que le platicó su mamá. Son unas cuantas páginas, así muy breves, ¿verdad? Los datos. ¿Y el papá Quinn se volvió a casar? ¿Él tuvo hermanos? ¿Tuvo medio hermano? No, aquí, esta es otra cosa muy, apasionante. El abuelo de Anthony Quinn, el ingeniero que trabajaba en Parral, en las minas de la Zarco, muere en un accidente cuando su hijo está muy niño. O sea, cuando el papá de Anthony Quinn es muy niño. Esa es una tragedia en la familia. Cuando se regresa a Estados Unidos, Frank Quinn y Manuela Payares trabaja un tiempo allá y al poco tiempo sufre un accidente y se mata también. También. O sea que tanto el abuelo como el padre mueren cuando sus hijos son muy jóvenes en accidente. Entonces la abuela lo cría de todo a todo. La abuela lo cría, y aquí, Cecilia, es donde yo sostengo que Anthony Quinn es tan chihuahuense como cualquier chihuahuense, como lo es Gómez Morín, por ejemplo, que su madre lo educa después de que queda huérfano, y es la que se encarga de darle educación hasta que se convierte en un adulto. Y muchos personajes chihuahuenses que aparecen de manera destacada en la historia fueron educados por la madre. Cuando se dice, y déjame decirte esto, cuando se dice que atrás de cada gran hombre hay una gran mujer, adquiere sentido porque muchos de los grandes personajes masculinos y femeninos lo son porque sus madres los educaron. Ellas se encargaron de condiciones de soledad difíciles de educarlos. Bueno, el caso de Anthony Quinn es y él siempre le reconoció. Antes dime una cosa, tú que lo conociste en el año 2000, ¿qué tal español hablaba? ¿Medio champurrado, con acento americano? ¿Cómo era su español? Cecilia, Anthony Quinn era como cualquier chihuahuense que nació, vivió y nunca se vio de Chihuahua. En su forma de hablar, sus gestos, su corporidad, sus expresiones corporales, su acento incluso, eran fuertes. Fue un hombre que conoció el mundo, compró una isla en Grecia, me lo platicó, ¿verdad? Que tenía problemas porque andaba perdiendo una pequeña isla que había comprado en Grecia, que era súper admirado en muchas partes. Anthony Quinn nunca perdió su cultura chihuahuense. Y esto no me lo platicaron ni lo leí, eso lo constaté los días que estuve con él en la sierra de Chihuahua. Entonces, su español era perfecto. Y su temperamento, Cecilia, su temperamento era el de un hombre norteño. Claro, él casi muy pocas personas saben que era un diseñador de joyas, que era un escultor. Tenía muchas actividades en las cuales él trataba de
ser creativo, pero era un hombre brusco, era un hombre de temperamento fuerte. Y Es interesante, Jesús, que no solamente diseñaba joyas, sino que él fue discípulo del gran arquitecto americano Frank Lloyd Wright. Y Frank Lloyd Wright es el que le dice, en un momento, una anécdota que leí, en un momento dado, le dice a Anthony Quinn, fíjese que me están ofreciendo $800 la semana en un estudio de Hollywood. Y entonces Frank Lloyd Wright le dice, pues sabes qué, acepta la oferta porque yo nunca te voy a poder pagar tanto. Sí, era un hombre muy creativo. Y ahora me interesa que sepan quienes nos están viendo, que Anthony, que aprovechen incluso ahora la cuarentena para buscar muchas de las películas icónicas en las que apareció él. Él fue dirigido por Federico Fellini, por los más importantes directores de cine. Estuvo en Los Cañones de Navarone, una película clásica de la Segunda Guerra Mundial, en Lawrence de Arabia, una película interesantísima también, donde fue actor de reparto de Peter O'Toole, Las Sandalias del Pescador. Él de alguna manera empezó haciendo papeles un poquito étnicos, un poco a lo que tú te refieres, a una presencia física muy contundente, ¿no? Muy norteña, muy contundente, un físico, yo no diría que era guapísimo, sino que era un hombre atractivo, muy varonil, eh, con un rostro difícil de olvidar, y que eso, aunado a su talento, le empezó a abrir las puertas hasta ser dirigido por los más importantes. Y claro, el gran salto mundial es su papel en Zorba el Griego. No sé si a ti te tocó, Jesús, pero a mí me tocó bailar en muchas bodas, el famoso baile de Zorba el Griego. el día 29 de abril del año 2000, cuando se le hizo el homenaje a Anthony Quinn en el Parque del Palomar, donde está la escultura, bailó Zorba el Griego. Ah, no me digas. Sí, y pues la verdad es que se mostró ante la gente como un hombre muy sencillo, muy con una comunicación espontánea que a nadie le dejó la impresión de que era un tipo petulante, pagado, ese tipo de cosas. Y bueno, aquí está un momento que es interesante dentro de mi narrativa, porque en el homenaje, o dentro del homenaje, hubo un momento en que el gobernador Patricio Martínez lo condujo a su despacho, donde estaba la prensa, y en ese lugar yo estaba pues programado para hacerle entrega a Anthony Quinn de su acta de nacimiento. Fue un acta, una copia fiel del original, porque se escaneó en las mejores condiciones de resolución, etcétera. Y pues fue el momento en que yo tuve comunicación por primera vez así directa con Anthony Quinn, y estaba emocionado. No tengo, o uno no tiene oportunidad de, puede estar muy seguido con personas a las cuales admira y sobre todo personas a las que les ha dedicado uno mucho tiempo investigándolas y las ha conocido no a través de la plática con ellos, sino a través de los documentos. Entonces ya para entonces yo estaba muy compenetrado de la historia de Anthony Quinn y me sentía muy contento porque le iba a entregar su acta, que no había sido posible que él consiguiera a través de Miguel Alemán, que por cierto no lo he dicho, pero ¿por qué no la consiguieron, Cecilia? Porque todo el mundo buscaba en el registro civil el nombre de Anthony Quinn
y no hay ningún Anthony Quinn registrado aquí en Chihuahua. Claro. El que está registrado es Manuel Payares, hijo natural de Manuela Payares. Bueno, cuando ya ese momento, los 5 minutos de gloria de Jesús Vargas, en que le voy a entregar el acta, le digo ahí más o menos algunas cosas a Anthony Quinn y hielo. No hay respuesta al entusiasmo. No se conecta Anthony Quinn. No se emociona. No se emociona, recibe el acta, con amabilidad me da las gracias, está para que le tomen las fotografías, y pues yo desconcertado, ¿no? Pero bueno, tampoco haciéndolo notar, simplemente cumplí lo que era mi responsabilidad en ese momento, y ya, siguió la fiesta, se hicieron otras actividades, y al día siguiente me indican que estoy invitado para acompañar a la familia de Anthony Quinn a la sierra. Debo decir que esto fue gracias a que en algún momento yo le comenté al gobernador del estado que yo tenía mucho interés en platicar con Anthony Quinn. Esto antes del acta, que yo tenía mucho interés de platicar con Anthony Quinn de todo lo que yo había encontrado en los documentos, y que también quería platicar sobre la revolución, que yo, es mi especialidad, la revolución mexicana, sobre todo aquí en Chihuahua. Entonces yo sentía que le podía hablar a Anthony Quinn de Francisco Villa, de los villistas, de la División del Norte, de los generales, de las mujeres que andaban en la División del Norte, porque también, te lo digo, Cecilia, un punto muy importante de mis investigaciones ha sido darle seguimiento a las mujeres. Muy bien. Y lo que me he encontrado, y te lo digo aquí para que lo escuchen quienes nos están siguiendo, lo que he encontrado es que las mujeres de la revolución no son las del corrido de la Adelita, no son las que nos hemos grabado como un tatuaje en la memoria, que andaban arriba del caballo con la carabina. Sí las hubo, algunas, pero las mujeres integradas a la División del Norte andaban a lo que cayera. Cuando la División del Norte se va a Torreón y preparan varios trenes, muchas mujeres jóvenes espontáneamente, Cecilia, abandonan sus hogares porque de alguna manera sienten que tienen que estar con los jóvenes revolucionarios. Y en un acto de autodeterminación, totalmente a la aventura, se avientan y se integran a la vida revolucionaria. Esas, para mí, son las mujeres de la revolución. Oye, Jesús, pero para volver con... Bueno, y nada más esto, eso lo quería platicar a Anthony Quinn, que así veía yo a su madre. ¿Y tuviste oportunidad de platicar eso? Bueno, ese es otro punto ya. Me avisan que tengo que estar a tal hora en el aeropuerto. Nos subimos en un avión, la familia de Anthony Quinn, Catherine, sus hijos, los papás de Catherine, que también estuvieron aquí en Chihuahua, y llegamos al Hotel Divisadero, y entonces estuve 3 días allá. Platicamos en varios momentos, grabé, pero de una manera muy cortés y amable. Anthony Quinn no quiso hablar de su pasado, pasado. No quiso hablar de su familia, no quiso hablar de su madre, no quiso hablar de la revolución.
y platicamos de otras cosas. Era un hombre de 85 años. Un hombre de 85 años, con estas circunstancias, Cecilia, yo no, quizá cometa una indiscreción, no quisiera que eso pasara, pero yo tengo la hipótesis de que cuando Anthony Quinn viene a Chihuahua en el año 2000, él ya sabía que estaba afectado por el cáncer y que le quedaba poco tiempo de vida. Y yo, por esta circunstancia, no tengo absolutamente ningún sentimiento negativo Claro. ante el hecho de que no pude dialogar como yo hubiera querido en una serie de largas entrevistas que nos hubieran permitido saber algo más del chihuahuense, como era lo que yo quería, y que no sucedió por algo muy simple, Cecilia, que yo considero que Anthony Quinn lo que quería era estar con sus hijos y con su mujer. Claro. Y que muy poco le interesaba estar hablando con un historiadorcillo ahí que quería sacarle plática de cosas que él ya no le interesaban. Claro, no, la perspectiva de alguien de 85 años que a lo mejor sabe que tiene poco tiempo, que le queda poco tiempo, es completamente diferente. Jesús, yo te agradezco muchísimo. Quiero además compartir con las personas que nos están viendo que además de gran actor, director y un hombre muy creativo, fue también un importante activista de los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos. Fue defensor de César Chávez y el sindicato de trabajadores agrícolas que estaba formando, y participó en varias iniciativas de personajes de Hollywood y personajes políticos para defender los derechos a un trabajo igual por parte de los trabajadores mexicanos. Estoy segura que hoy estaría defendiendo a los migrantes mexicanos. Muchas gracias. Cecilia. Bien. Aquí estoy. No, que sí es bueno agregar, ya verán ustedes si al editarlo lo incluyen, algo que se pasó ahora. La esposa de Anthony Quinn, Catherine, era una muchacha joven, o es una muchacha joven. Sus hijos, el niño tenía 5 años y la niña tenía 8 años. Y tanto ella como los niños hablan perfectamente el español. Pero además, la convivencia de esos 3 días en la sierra, los niños actuaban con cualquier persona de manera espontánea, amigablemente. Y también eso para mí fue algo que me hizo estar más cerca de la personalidad de Anthony Quinn. Espero que con estos datos quienes quieren identificar mejor el origen de Anthony Quinn tengan los elementos para comprender por qué Jesús Vargas sostiene que era un chihuahuense, que era un mexicano y que nunca, hasta donde yo sepa, renegó de serlo. Gracias, Cecilia. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos.